Hola, espero se encuentre muy bien. En este video vamos a analizar algunas características de la función cuadrática f de x igual a x cuadrado más 2x menos 3. De las características que vamos a analizar es la concavidad, el vértice, los ceros o raíces de esta función cuadrática, la gráfica, y en esa gráfica vamos a trazar ese eje de simetría. La representación gráfica de la función cuadrática es una curva, como lo estamos viendo en esta gráfica, y esa curva recibe el nombre de parábola. Entonces ahí encontramos unos puntos especiales, por ejemplo los puntos de corte en el eje X, donde la parábola interseca al eje X, también el vértice y ese eje de simetría, que vamos a analizarlos a continuación. Vamos a iniciar con la concavidad. Nosotros sabemos que la función cuadrática es de la forma f de x igual a x al cuadrado más bx más c, donde a, b y c son números reales, ¿sí? Pertenecen a los números reales y a es diferente de 0. Bien, en este caso a viene a ser el coeficiente del término donde la variable x está elevado al cuadrado, como lo vemos aquí, y b viene a ser el coeficiente del término donde la variable x está elevado a la 1. C viene a ser el término donde no hay una parte literal, en este caso donde no está la variable x. Entonces, partiendo de nuestra función que estamos analizando, que es f de x igual a x al cuadrado más 2x menos 3. Vamos a definir o a identificar el valor de a, b y c. En este caso b sería 2, c sería menos 3 y a es el coeficiente del término donde la variable x está elevado al cuadrado, en este caso sería 1. Vamos a escribirlos. Entonces a sería igual a 1, b sería igual a 2 y c sería igual a menos 3. Analizando el valor de a, nosotros podemos encontrar dos situaciones: que la parábola abra hacia arriba, como lo vemos en esta gráfica, entonces es cóncava hacia arriba. Esto ocurre cuando el valor de a es mayor que 0, es decir, a es positivo, entonces la parábola va a abrir hacia arriba y encontramos su vértice, y ese vértice va a ser el punto mínimo de la función, ¿sí? Va a ser el punto mínimo de esta función. Ahora también encontramos la otra situación donde la parábola abre hacia abajo. Entonces en ese caso, como la parábola abre hacia abajo, tenemos que a es menor que 0, es decir, a es negativo, y el punto, el vértice que encontramos en la función, ese vértice que voy a señalar aquí, ese vértice que está representado en el punto rojo, va a ser el punto máximo de la parábola, ¿sí? Entonces, primer caso, la parábola abre hacia arriba, es decir, es cóncava hacia arriba, a es mayor que 0. En el segundo caso, la parábola es cóncava hacia abajo, es decir, abre hacia abajo, entonces a es menor que 0. Para la función que estamos analizando, como a es igual a 1, es decir, que a es mayor que 0, la parábola va a abrir hacia arriba, es cóncava hacia arriba. Eso en cuanto a la concavidad. Vamos ahora a analizar el vértice de la función. Entonces ese vértice está dado por las siguientes coordenadas. Son las coordenadas vértice h, k, y h lo podemos hallar con la siguiente expresión: menos b sobre 2a. Como nosotros ya definimos cuál es el valor de a, ya lo sabemos, que es 1, el valor de b es 2 y el valor de c, que es menos 3. Entonces vamos a hallar el valor de h. Entonces es igual, abrimos acá menos, un paréntesis, b, en este caso b es 2, ¿sí? Estamos simplemente reemplazando los números en cada letra, sobre 2 por a, y a, el valor de a es 1. Entonces esto nos quedaría igual a menos, abrimos paréntesis, en el numerador nos queda 2, el denominador 2 por 1, 2. Dividiendo 2 dividido en 2 me quedaría 1, entonces h sería igual a menos 1, ¿sí? Multiplicando
con el menos que está por fuera del paréntesis, menos por más nos quedaría menos. Bien, ya hallamos el valor de h, ahora vamos a hallar el valor de k. También lo podemos hallar con una expresión. Esa expresión es la siguiente: 4ac menos b al cuadrado. Todo esto sobre 4a. Entonces vamos a reemplazar los valores. Entonces eso sería igual a 4 por a, que vale 1, por b, que vale 2. Perdón, por c, que vale menos 3. Menos b al cuadrado, en este caso b vale 2 elevado al cuadrado, sobre 4 por a, que vale 1. Ahora vamos a efectuar las operaciones y nos quedaría de la siguiente forma. Entonces multiplicamos 4 por 1, 4, y 4 por 3, 12. Multiplicando los signos sería más por más da más, y más por menos nos daría menos. Entonces nos daría menos 12, menos 12 elevado a la 2 sería 4, y 4 por 1, 4. Entonces en el denominador tenemos 4. Entonces el valor de k sería igual a menos 12 menos 4, ¿cierto? Que en este caso sería menos 16 dividido en 4. Entonces el numerador es negativo, el denominador es positivo, menos por más da menos, el resultado nos queda negativo, y 16 dividido en 4 sería 4. Entonces ya tenemos el valor de h y de k. Podemos decir que las coordenadas del vértice está en h, que vale menos 1, y k, que es igual a 4. Entonces ahí tenemos esos dos valores, menos 1 y menos 4. Para los ceros o raíces de la función cuadrática encontramos tres casos, que son los siguientes. Entonces, un primer caso que podemos encontrar es que la parábola nos corte al eje X en un solo punto, como lo vamos a ver a continuación en esta gráfica. Entonces ahí nos está cortando al eje X en un punto. Entonces los ceros o raíces de la parábola son los puntos de corte en el eje X, es decir, en qué puntos la parábola me está cortando al eje X. En este caso lo está cortando en un solo punto. Ese punto es el mismo vértice. Entonces también podemos encontrar otro caso: la parábola me corte al eje X, ¿cierto? Tenga unos puntos de corte en el eje X en dos puntos. Aquí entonces está cortando al eje X en dos puntos. Quiere decir que en el primer caso la parábola, en este primer caso la parábola solo tiene la función, tiene una solución en los números reales, o tiene una única raíz o un único cero. En el segundo caso vemos que la parábola, como está cortando en dos puntos al eje X, entonces la función, ¿sí?, tiene dos raíces o dos soluciones reales. También podemos encontrar un tercer caso donde la parábola no esté cortando al eje X en ningún punto, como la gráfica que estamos viendo a continuación. Vemos ahí en ese tercer caso que la parábola no está tocando al eje X en ningún punto. Entonces, cuando esto sucede, podemos concluir que la función no tiene solución en los números reales, es decir, que sus raíces son números complejos. Entonces ahí podemos decir también que no tiene solución o raíces la función, porque no me está intersectando o tocando al eje X en ningún punto. Entonces, en esas tres situaciones que pueden suceder, en la primera, ¿sí?, en esa primera situación podemos, para hallar esos puntos de corte, utilizar algo que se llama el discriminante, que es igual a b al cuadrado menos 4ac. Si esta expresión es igual a 0, entonces podemos concluir que la parábola solo tiene un punto de corte. Ahora, si b al cuadrado menos 4ac es mayor que 0, podemos decir que la parábola tiene dos puntos de corte, dos ceros o dos raíces o dos soluciones en los reales.
Y si este es discriminante, esta expresión b cuadrado menos 4ac llega a ser menor que 0, es decir, llega a ser negativa, entonces sucede el tercer caso, donde la parábola no tiene soluciones en los números reales, es decir, no hay ningún punto de corte en el eje X. Entonces vamos a analizar la función que estamos trabajando. Ya sabemos, como la tenemos acá, que es f de x igual a x cuadrado más 2x menos 3. Entonces vamos a hallar ese discriminante, que es b al cuadrado menos 4ac. Como nosotros ya identificamos los valores de a, b y c, podemos hallarlo. Entonces en este caso sería b cuadrado, que sería 2 elevado al cuadrado menos 4 por a. El valor de a es 1 y el valor de c es menos 3. Esto nos quedaría igual, 2 al cuadrado sería 4 menos, entonces acá multiplicamos el menos por el más del 1, da menos por más da menos, y menos por menos nos da más. 4 por 3, 12. Entonces esto nos queda positivo más 12. Entonces esto es igual a 16. Quiere decir que el discriminante es mayor que 0. Entonces la función tiene dos soluciones. Como la función tiene dos soluciones o dos puntos de corte, vamos a hallarlo. ¿Cómo lo vamos a hallar? Utilizando la fórmula general o fórmula cuadrática que está dada por la siguiente expresión: x igual a menos b, acá sería menos b, más o menos la raíz cuadrada de b al cuadrado menos 4ac sobre 2a. En este caso sabemos que a debe ser diferente de 0. Entonces, como conocemos los valores, vamos a reemplazarlos en la expresión. Entonces nos quedaría x igual a menos b, pero b es 2, entonces nos quedaría menos 2 más o menos raíz cuadrada de b al cuadrado menos 4ac. Como nosotros vemos aquí, el subíndice de esta raíz, que es b cuadrado menos 4ac, es el mismo discriminante que hallamos hace un momento y que nos dio 16. Entonces nos quedaría raíz cuadrada de 16. Entonces aquí tendríamos raíz cuadrada de 16 sobre 2 multiplicado por a, que vale 1. Entonces ahí ya se han reemplazado los valores. Ahora vamos a efectuar las operaciones. Entonces esto sería igual a menos 2 más o menos raíz cuadrada de 16, que es 4, sobre 2 por 1, 2. Entonces vamos a tener dos soluciones, una solución sumando con el más y otra solución con el menos. Entonces vamos a hallar la primera solución, sería x1 igual, entonces vamos a hacer primero sumando, entonces menos 2 más 4 sobre 2. Entonces menos 2 más 4 sería igual a 2 dividido en 2, y 2 dividido en 2 nos queda 1. Entonces el primer punto de corte es en x igual a 1. Quiere decir que la parábola va a pasar por ese punto en el eje X. Ahora vamos a hallar el segundo punto de corte de x sub 2. Ahora lo vamos a hacer con el signo menos. Entonces sería menos 2 menos 4 dividido en 2. Esto sería igual a menos 6 dividido en 2. Entonces numerador negativo, denominador positivo, nos queda negativo, y 6 dividido en 2 sería 3. Entonces aquí ya tenemos las dos soluciones, raíces o ceros de la función cuadrática, también conocidos como puntos de corte, que en este caso es x1 y x igual a menos 3. Bien, entonces vamos ahora a analizar la gráfica de esa función cuadrática, ubicando cada uno de esos puntos. Y como podemos analizar, entonces tenemos el vértice. Ese vértice, como lo hallamos hace un momento, es en el punto menos 1, menos 4. Como la parábola abre hacia arriba, es cóncava hacia arriba, porque a es mayor que 0, la parábola abre hacia arriba, y este vértice, ¿sí? Vamos a escribir acá el vértice, sería el punto mínimo de esa función o de la parábola.
Ahora miremos los puntos de corte en el eje X, ¿cierto? Entonces un punto de corte es el menos 3, como lo hallamos hace un momento. Entonces punto de corte o ceros o raíces de la función, y aquí tenemos el otro que es en 1. Entonces punto de corte. Ahora vamos a trazar el eje de simetría. Sabemos que el vértice es el punto X en menos 1, entonces acá señalamos el punto X igual a menos 1. Es por ahí vamos a trazar la recta paralela al eje Y, y ese eje de simetría, acá le vamos a colocar el nombre, eje de simetría. Ese eje de simetría me está dividiendo la parábola en dos partes iguales, como si fuera un espejo ahí. Bueno, entonces ese fue el análisis que realizamos de la función cuadrática f de x igual a x cuadrado más 2x menos 3. Espero que este sencillo video sea de mucha ayuda para usted. Que estén muy bien. Les deseo un excelente día.